Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestras clases virtuales con la profe María Martínez. ¿Sí? Hoy 30 de septiembre, sí, último día del mes de septiembre, jueves, tenemos actividades para los chicos de primer grado, ¿sí? Vamos a tener dos lecciones hoy. La primera parte vamos a desarrollar comunicación guaraní y la segunda parte vamos a desarrollar medio natural y salud, ¿sí? ¿Tenés todos tus materiales ya para empezar? Genial. Empezamos. Entonces, empezamos con comunicación guaraní, semana 32. Aquí, seguime con el punterito. Semana 32, clase número 23, ¿ok? Grado primero, fecha, muy bien, 30 de septiembre. Hoy termina el mes de septiembre, mañana empezamos ya 1 de octubre, ¿sí? Capacidad, Ojaí, Cuatia, Ataí, Maravishu, Ñemunguetat, Tangajaí, Avarejeguá, Paisaje, Mumba, Cabo, Jambae, Ha, Mumbe, Upu, Mbukumi. Tema Tangajaí. Sería nuestro tema descripción. Tangajaí es describir, puede ser personas, paisajes, plantas o cualquier otra cosa, ¿sí? Más abajo ya tenemos la invitación que nos hace el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cuando nos dice evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos. Y si vamos a salir, usamos el cubreboca y mantener el distanciamiento de 2 metros, ¿sí? Genial. Yesarekona, tembiapo, petein, irundu, pebe, natecotenein, oyehai, cuatiajaipe. Las actividades de 1 al 4 no es necesario transcribir en el cuaderno. Petenja, coape. Amumaitei, apope o pavabepe. Saludo con alegría a todos. Baisha, pamba, isha, pareime. Shaime pona, hande. Y ponante a vei. Aguille. ¿Ok? Bueno, ese es nuestro saludito en guaraní. Bueno, una vez que ya nos saludamos con alegría, a todos les saludamos. Maitei también se puede hacer así. Maitei. Heiko apemo inja. Propuesta 2. Ayesare kota angare he jambo o vai por ando fuera. Observo la imagen y respondo las preguntas. ¿Qué vemos? Una pelota. Muy bien. Excelente. ¿Y cómo se dice pelota en guaraní? Bacapipopó. ¿Cómo se dice? Vamos a escribirle. Bacapipopó. ¿Sí? Bacapipopó. ¿Cómo se le dice a la pelota? Bacapipopó. Y por ahí tres. Va parece ya. She a ya petén bacapipopó. Bacapipopó. ¿Qué observas? Yo veo una pelota. Va ella pajanga. ¿Cómo es su forma? Apuá. Apuá. Y yapuá. ¿Qué significa yapuá? Circular, muy bien, o esférica, muy bien. Bauereco, ¿qué colores tiene? Verde, azul, lila, rojo, naranja y amarillo. Muy por ahí tres. ¿Y cuál página guaranime? Ese ya es rojo. Putá, muy bien. Putá. ¿Y azul? Jovu, muy por ahí tres. Muy por ahí tres. Jambue. Yu amarillo, muy bien. Por lo menos 3 colores, si te acordás, ya está bien. Entonces, Putá es rojo, Obu es azul y amarillo es Yu. Vamos a ir por ahí entre ahí. Maena Pauye y Puru Combae, ¿para qué usas
este objeto? ¿Para qué se usa? Para jugar. En guaraní se dice añembosarai hanwa, para jugar. ¿Cómo se dice para jugar? Añembosarai hanwa. Vamos por ahí, vamos por ahí. Ambuepe y huibepe, más abajo. Más abajo. Momarandú, información. Es en Duque, escuchando. Momarandú entonces es información. Taangahai, ¿sí? Jaepe ñemombe u baeisha pajae, bae pauereko, petein tein, bae cuera, aba, mumba, tena, petein tenda, ikatuya e, albupe, tena, yehai. Yahai hape, tangahai, ya evana abei, tuishan, tena mishi, baesa ipa owereko, ipuku tena ikarapam, ikarapepa, ipona tena ibaipa. Ha opavave oiva mumba tena mbae. Paco ape yawereko. La descripción, tangas ahí entonces, la descripción es una narración que puede ser oral o escrita, en el que se explica cómo es una cosa, una persona, un animal o un lugar, ¿sí? Para tener una idea completa de ellos. Al escribir una descripción debemos decir también si es grande o chico, ¿ok? De qué color es el objeto, si es largo o si es corto, si es lindo o es feo, si es animal, si es cosa, ¿ok? ¿Me ponen paz? Y vuelve ya coge y vos apujas. 3. Anda ya ahí. Esto no vamos a copiar todavía, vamos a hacer con la pro. Ama ella guara angare he hai por aboñe oi ponaba. Observo la imagen de un perro y selecciono la palabra correcta. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice perro en guaraní? Muy bien, yaguá. Este yaguá, cobaco yaguá, va echapa. Nishipa tenatuisha. ¿Es grande o es pequeño? Mishi, muy bien, pequeño. Entonces voy a marcar la palabra pequeño. ¿Sí? Mishi. Ambue, monotí tenaju. ¿Es blanco, que es monotí, o negro? Muy bien, monotí. Ipona tenaibai. ¿Es lindo o es feo? Ipona, muy bien. Llamo y tacho ipona. Ya hay yagua. A la profe le gustan los perros, por eso ipona. ¿Sí? Ok. Teniendo en cuenta esto, que ya pariré, ya hay guriré, después de subrayar las palabras más apropiadas para el perro, para el yaguá que tenemos ahí, vamos a hacer la siguiente tarea. Ko APGI, ayapotangahai yaguarejewa o yaguareje. Vamos a hacer una descripción sobre el perro. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer sin la marca de la nasalidad y vamos a... ¿Qué es el objeto que tenemos ahí? Es un perro. Ta, an, ga. Esperen. Ta, an, ga. Ja, e. ¿Qué cosa? Yawa. Muy bien. Ja, e. A, e. Yawa. ¿Cuál fue la primera palabra que subrayamos? Yawa. Mishi. Mi. Mishi. ¿Qué otra característica tiene? ¿Qué color tiene? Isa. Isaú, ¿qué color era? Muy bien, ahí ya está marcado. Monotín.
Después le vamos a poner la marca de la nasalidad. Y por último, Yaguá. El himno era feo que marcamos. Y Pona. Pongo el punto y voy a colocarle la marca de la nasalidad. ¿Sí? No se olvide. Taangaja es Yaguá. Mi. Shi. ¿Sí? Isaú. Moro. Sí. Y por último, el perro es Ipon. Bueno, muy bien. Las palabras que marcamos lo utilizamos aquí. Miren, Mishi, Monotí y por último, Ipona. No se olviden de la marca, ¿sí? De la marca de la nasalidad. Hoy pone interés. Ñambohue, Hayahabei Wup. Anikenderezarai. Anikenderezarai Remondoanaja. Boejarape, Nerembiapo o Ahuetehuibe. Recuerda realizar tus tareas y enviar al docente a partir de los siguientes ejercicios. Arangue, va a página Arangue, fecha. ¿Qué fecha dijimos? 30, último día del mes de septiembre. Boepu, comunicación guaraní. Temimbo Herrera, Ja, Herayoapu, el nombre y apellido del estudiante, ¿sí? Boejao, escuela. Entonces le agregamos básica, número 9, Adela, Pera, sí, esa es la escuela donde la profe enseña. Boesiri es grado, Petenja, y Boejara el nombre de tu profe. ¿Cómo se llama tu profe? ¿Ok? Y escribile su nombre, ¿ok? No te olvides. Hoy por apa. Hoy por interés. Y VP, ya sabes. Nos bajamos más abajo. Heiko ape, allá por mi xerembiapo, ¿sí? Realizo mis actividades. Amo taangajai, jaija, ay por abo, ko añe, aputewi ojo por ave, bajese. Describo el lápiz, voy a describirle al lápiz. Selecciono las palabras que le describen mejor, ¿sí? La primera palabra tenemos monotí. Le describe, monotí es blanco. No, entonces esa palabra no voy a usar. Y pona, qué lindo el lápiz que aparece ahí. Muy bien. Y como jaija es lápiz, esto que está aquí. Muy bien, entonces vamos a utilizar la palabra ipona jaija. Sa'yu, amarillo. Muy bien. Y pucú es largo. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Aquí ya tenemos una partecita. Tangaja es. ¿Qué dibujo es? ¿Y cómo se decía lápiz? Muy bien, jaija, aquí, en esta partecita. Y entonces voy a escribir en esta partecita. Tangaja es jai, ja. ¿Me ponen acá? Y aquí está una comita. Va, muy bien. Y pona, sí, vamos a agregarle la palabra que el lápiz es lindo. Y pona. Y el color, ¿qué color era? Amarillo. ¿Cómo se dice amarillo? Sa, yu. Aquí está la palabra salyu. Ja y ja, el lápiz es largo. ¿Y cómo se dice largo? Y, pu, ju. ¿Me pone apa? No se olviden de que hay que ponerle la marca de la nasalidad en ipona. Entonces utilizamos 4 palabras, ¿ok? El monotín no lo vamos a usar porque el lápiz no es monotín, ¿ok? Usamos ipona, lindo. Jaija, lápiz.
o lápices de color. Salyu, amarillo, sí, responde. Y puku es largo, ¿ok? Muy bien, entonces te invito a que vos lo hagas así también. Muy bien. Y Wiwepe, ya ves, ya chamba para ya huereco. Ya huereco más indicadores de evaluación. Oñe jepume etaba. Ojai kwa tangahai. Muy bien, describe una descripción. Y esto le agradecemos a la UPI, Unidad Pedagógica de Innovación de Caazapa. Muy buena pa. Muy buena. Ate copagina. Ya he ya mañana envía por guaraní me guaja y que mueche ya está ambuemo con ja ina medio natural y salud pegua. Muy buena pa. A guardar todos los materiales de guaraní y vamos a pasar en el área de medio natural y salud. Para eso voy a compartir ya la pantalla contigo para que vos puedas ver qué es este de color verde, ¿ok? Tenemos ya aquí área medio natural y salud clase 23, ¿ok? Grado primero, muy bien. Fecha, excelente, 30 de septiembre, último día. 30 de septiembre, mañana empezamos 1 de octubre, entramos en el siguiente mes. Capacidad, reconoce las características y los beneficios del sol en la Tierra, ¿sí? Recuerdan que el sol era una estrella. Y tema, sol, características. Vamos a ver cuáles son las características que tiene el sol. Más abajo tenemos la invitación que nos hace el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cuando nos invita y nos dice, evita tocar los ojos, la nariz y la boca antes de lavarte las manos correctamente. Nos cuidamos entre todos y si vamos a salir, usamos el cubreboca y mantener el distanciamiento que es de 2 metros. Excelente. Ya tenemos toda la recomendación, ahora a cumplirla, ¿sí? Para dar inicio a las actividades es necesario recordar que el planeta Tierra, ¿sí? Forma parte del sistema solar y es el lugar donde habitan humanos, plantas y animales. ¿Qué habita en la Tierra entonces? Muy bien, humanos, plantas y animales. Realizo las actividades propuestas con la ayuda de mi profe, si puedo conectarme, o de algún miembro de la familia, ¿sí? Puedo ver el video de la profe con la familia y ahí la familia me va a explicar si es que yo no entiendo algunas cositas, ¿sí? Vamos. 1. En la clase anterior habíamos hablado del concepto del sol. Recordamos, ¿ok? El sol es una estrella enorme. Su luz es fuente de energía y calor, necesario para todos los seres vivos. Los planetas del sistema solar giran alrededor de él, o sea, del sol. ¿Qué sabes de ese sol? ¿Ah? Ok, aquí yo tengo una pequeña información que te va a resultar súper útil. Leo el siguiente texto informativo, escúchame bien. El Sol se encuentra en el centro del sistema solar, del cual forma parte la Tierra. Es una estrella y posee varias características. Abajo, es responsable de proveer luz, calor y energía a los seres vivos. Esa es la primera característica. Es el que permite la existencia de la vida en el planeta Tierra y generador del clima. ¿Ok? Entonces, es el responsable de la luz, de la energía. Y aquí tenemos, observamos, ¿sí? Podemos ver que el Sol, aquí está el Sol, este es el Sol, es el centro del sistema solar, ¿sí? Todos giran alrededor del Sol, ¿sí? Mercurio, Venus, aquí está la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno,
¿sí? Ok, hay 9 todavía. El Plutón ya no sé cómo, bueno. Bueno, entonces tenemos aquí el Sol. Y uno, 2, 3, el tercero es el planeta Tierra, ¿sí? Excelente. En la propuesta 3 dice, relaciono las características con el dibujo correspondiente. A ver, tenemos de un lado las palabras y del otro lado los dibujos. Se encuentra en el centro del sistema solar. No, porque este es lo que representaría esa. ¿Ok? Es el responsable de proveer luz, calor y energía. Muy bien, esa sí responde a este. Aquí está, nos provee, en esta parte nos provee de luz, aquí está la luz, de paso, calor y energía. Siguiente, permite la existencia en el planeta Tierra. Permite la existencia en el planeta Tierra. Muy bien, se relaciona también con esto. Hablamos de la Tierra y el Sol. Se relaciona también con esto. ¿Ok? ¿Es una estrella? La Luna no tiene nada que ver ahí. ¿De qué estamos hablando? Del Sol y la Tierra. Claro que sí. Después hablaremos de la Luna. Ahora estamos hablando el Sol con relación a la Tierra. ¿Sí? En la Luna después lo vamos a ver. Sí, permite la existencia. Más abajo, manos a la obra. Trabajo en el cuaderno con ayuda de mi profe o mi familia, así cortito. Para los que no quieren imprimir, entonces tienen la posibilidad de hacer en el cuadernito, como algunos de los alumnos de virtual que copian a la mañana. Cuando la profe se conecta, ellos ya están. Sí, tienen la tarea hecha. Recuerda realizar tus tareas y enviar al docente a partir de los siguientes ejercicios, o sea, desde aquí. La fecha, 30 de septiembre, área medio natural y salud, clase número 23. No te olvides tu nombre, tu apellido, el nombre de tu escuela, grado primero y el nombre de tu profesora, ¿ok? ¿Vamos bien? Genial. Muy bien. Escribo 2 características del sol. ¿Se acuerdan qué era? Había 2. Bueno, nosotros lo vamos a hacer cortito. Quiere que escribamos aquí en estos cuadros, ¿ok? Es, a ver, ahí. Es el responsable de qué? De proveer, abajo, proveer luz, luz, coma, ca, calor y energía, ener- energía a los seres vivos, ¿sí? Podés verificar si está bien más arriba, ¿ok? Excelente. La primera característica es el responsable de proveer luz, calor y energía a los seres vivos. Siguiente. Es el que permite la, abajo, la existencia de la vida en el planeta Tierra. Hasta ahí. Con mayúscula Tierra porque es el nombre propio. ¿Sí? Es el que permite la existencia de la vida en el planeta
tierra, quiere decir que sin el sol no hay vida. Y el que quiere pintar su solcito es espectacular, lo puede pintar con el color que quiera. Yo te dejo ahí un poquito para que vos lo puedas pausar y puedas copiar. La primera característica es el responsable de proveer calor, energía a los seres vivos. Y segundo, es el que permite la existencia de la vida en el planeta Tierra. Muy bien. Borramos y avanzamos. Más abajo ya tenemos los indicadores de evaluación. Tenemos una, ¿sí? Identifica las características del Sol, ¿sí? Un puntito. Y esto lo agradecemos a la UPI, Unidad Pedagógica de Innovación de Central, muy bien, del Departamento de Central. Muy bien, chicos, les cuento, mañana empezamos un nuevo mes que es octubre y es viernes, ¿sí? Ahí vamos a tener 2 días para descansar otra vez, para retomar con mucha energía, ¿ok? Nos vemos el viernes entonces, o sea, mañana viernes, ¿ok? Nos vemos, chicos. Chao, chao. Chao.